También una prima mía en Laredo también murió esta semana pasada, el, el lunes también parece, o el martes, uno de esos días, también murió ella y estar orando por su esposo, él se llama Teodoro Cuellar, estar orando por todas estas personas, son los más nuevos en esta semana. No sé si hay alguien que tenga alguien, si no, entonces vamos a... El hermano Jorge sí llama. Verdad, es el hermano Jorge también tuvo problemas con su espalda y seguir orando por él. El hermano Jorge Cron son los más nuevos. Si no hay más, entonces vamos a ir al trono de Dios en una oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, te venimos dando gracias por un día más de vida que nos has dado, que esta mañana nos despertaste y hemos podido llegar aquí a este lugar para empezar el día del Señor. Te damos gracias por la semana que ha pasado, que nos has cuidado y nos has ayudado para seguir adelante, Señor. Te venimos pidiendo por cada una de las personas que se encuentran aquí esta mañana, que seas con cada una de esas personas, Señor. Oramos por los que tenemos en la lista de oración que hemos mencionado en el pasado, las semanas que han pasado, y esta semana venimos agregando nuevas personas que necesitan de ti, Señor, por el hermano Andrade que está en el hospital y ha pasado por una operación. Que seas con él, Señor, que muy pronto le dé su salud, Señor. Sé con la hermana que está con él en este momento y que les ayude, Señor, para que muy pronto se pueda mejorar y regresar a su hogar. También por la familia de el hermano Manuel Hinojosa, que murió también el lunes pasado. Sé con sus hijos, darles consuelo. Sabemos que es difícil perder un ser querido, aunque sabemos que son cristianos, son hermanos, y si fueron fieles, sabemos que están contigo, Señor, esperando ese día de entrar a la eternidad contigo para siempre, Señor, y sé con ellos en este momento. También por Teodoro Cuellar, que también el esposo de mi prima que murió ella esta semana, también dale consuelo a él. Es difícil todos los años que pasaron juntos y tú le diste, Señor, y ahora perder ese ser querido, esa esposa que tuvo por mucho tiempo, y dale consuelo, ayúdale también la familia, sé con cada uno de ellos y bendícele, Señor. También por el hermano Jorge, que también está débil y enfermo de su espalda, que le des también su salud muy pronto, Señor. Sé con él, con la hermana, y que pueda sentirse mejor muy pronto igualmente. Pedimos que esta mañana que pasamos a estudiar de tu santa palabra, que nos des el entendimiento para poder escudriñar y crecer y aplicar estas cosas en nuestras vidas diarias para poder hacer tu santa voluntad. Te damos gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó, y es por medio de él que tenemos la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir en nuestro estudio ahí en Primera de Samuel. Hemos estado viendo la vida, ¿verdad?, de Samuel y de Saúl, de Samuel y de David, y ya estamos para casi terminar el primer libro de Primera de Samuel, y vemos en el 28 vimos como Saúl, ¿verdad?, va y busca, se había ya Jehová alejado de él, y va y busca, ¿verdad?, a alguien que le ayude, busca una mujer, ¿verdad?, que le llame al profeta Samuel para, necesita ayuda, se siente desamparado,
y vemos, ¿verdad?, que le llama, ¿verdad?, esa mujer al profeta Samuel, y luego vemos que le dice, ¿verdad?, le da una sentencia, no muy buena, que es que él y su hijo van a morir el día siguiente. Luego empezamos ahí el capítulo 29 y vimos, ¿verdad?, que está David con los filisteos. Estuvo un tiempo, ¿verdad?, con ellos, y ahora se están preparando para ir en guerra contra Israel otra vez. Y vemos que entra la duda entre los filisteos. No tienen confianza en David. Dice, pues no es uno de nosotros, no es un filisteo, y no hay que tenerle confianza. Entonces vemos que se regresa y se va ahí, porque no lo van a dejar que entre en la batalla con ellos. Ahí Aquís, ¿verdad?, le llamó a David, ahí en el versículo 6 dice, Aquís llamó a David y le dijo, vive el Señor, que te has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Entonces, con él no había problemas, pero en los ojos de los príncipes no estaban de acuerdo. Entonces, se tiene que regresar. Allí vemos, ¿verdad?, en el 30, en el 11, dice, David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Entonces ahí terminamos el capítulo 29. Ahora vamos a continuar en el capítulo 30. Y vamos a empezar leyendo ahí 1 Samuel capítulo 30 y empezando del versículo 1 hasta el 8. 30 del 1 al 8, ¿verdad? Sí. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día, lejos de Amaí, habían invadido el Nehué y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a Naiden habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijas, hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo,
perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, aquí en el capítulo 30 de 1 de Samuel, vemos que terminó, ¿verdad?, el capítulo 29 y se va David. Y dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión en Negev y contra Ziklag, que habían asolado a Ziklag y la habían encendido. Entonces empieza el capítulo ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que no habían estado ahí David y sus hombres en este lugar. Se habían ido, ¿verdad?, cuando estaban con los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y atacan allí, a Ziklag. Los amalecitas vienen y atacan, aprovecharon porque no estaba ahí David y sus hombres para defenderles, y llegan, ¿verdad?, y atacan ahí. Entonces había ahí también era un pueblo, ¿verdad?, donde habían vivido, y había ahí familias de David y de sus hombres que se habían quedado ahí en el pueblo mientras que ellos estaban fuera. Entonces, ¿qué hacen? Estos que atacan, ¿qué hacen? Le ponen lumbre, ¿verdad? Encienden el pueblo, queman el pueblo. Es algo feo, ¿verdad? Una lumbre, un incendio. Es terrible porque, pues, más en un pueblo, si un pueblo se enciende todo, ¿para dónde gana la gente? Corriendo y todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces es lo que está ocurriendo aquí. Llegan, aprovechan de eso y atacan ahí y le ponen lumbre al pueblo, y capturaron, ¿verdad? Sigue ahí en el 2, dice, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella. Los capturan, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad? Se fueron los hombres, quedaron las mujeres, las capturan, dice, y los que estaban con ellos, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, pero no los mataron, no, sino que los capturaron y se los llevaron, dice, y se los llevaron y siguieron su camino. Entonces, ¿verdad? Llegan, atacan, destruyen el pueblo porque le ponen de lumbre, pero luego se llevan cautivos a las mujeres y todos los demás, grandes, pequeños, y siguen en su camino. Entonces vemos en el versículo 3, luego llega David, otra vez, ¿verdad? Andaba allá con los filisteos, pero no lo quieren en la batalla y lo echan que se vaya, ¿verdad? Que no le tienen confianza. Dice, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada. Entonces llegan, ¿verdad? Y pues miran que está quemado, pues que piensan, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Está quemado aquí. Es como si uno llega, ¿verdad?, a un lugar y se va por un tiempo y luego llega a ese lugar y dice, pues ¿qué pasó aquí? Pegó un tornado, pegó un huracán, o ya no está como antes, está destruido todo. Y pues si no sabía qué ocurrió, pues comienza a pensar muchas cosas, ¿verdad? Dice, cuando llegó David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Otra cosa, se las llevaron, ¿verdad? A las mujeres, a los hijos, a todos.
pues ¿qué es lo primero que iban a pensar? ¿Qué les pasó? ¿Los mataron? ¿Qué les hicieron? Hace poco hemos visto en las noticias, ¿verdad? Una señora anciana que en Arizona la secuestraron y todavía hasta ahora no saben qué pasa con ella. La secuestraron y ya hace muchos días y tenía, ¿verdad? Asuntos con su salud y pues, ¿qué piensan los hijos? Las hijas ya se murió porque si no le dan la medicina, si no le dan lo que necesita, pues ya debe estar muerta. Así ellos ya llegan, ¿verdad? Y no miran, se llevaron las cosas, se llevaron los hijos, se los llevaron cautivos. Entonces, comienzan, ¿verdad? A pensar eso que uno puede pensar. Él conocía a toda su familia y todos los que vivían ahí, la familia de los hombres que estaban con él. Entonces ahí en el cuarto dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. Alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Les dolió tanto que no tenían fuerzas para llorar ya. No sé si alguna vez han llorado tanto que ya no tienen fuerzas para llorar. Han de haber llorado bastante. Es cuando uno, ¿verdad? Pierde algo, un ser querido, una persona, ¿verdad? Llora mucho y le afecta mucho y le duele mucho. Y así él y sus hombres, dice ahí el versículo 4, que era tan grande el dolor que ya no tenían fuerzas en ellos. Tenían fuerzas ya en ellos después de oír de estas noticias. Algo muy, muy duro, muy difícil. Porque ¿qué están pensando? La semana pasada, ¿verdad? El hermano que trajo el sábado pasado, el estudio, hablaba de eso, de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es algo que es terrible para la gente que tiene ansiedad, porque ¿qué comienza a hacer? Pensar de cosas que están fuera de nuestro control, que no podemos controlar. Nos ponemos a pensar a veces de algo de mañana. Mañana, ¿qué va a pasar mañana? Pues dice él, ¿verdad? Pase lo que pase, no tenemos control de mañana. Una de las cosas es que no sabemos si vamos a estar vivos o no. Entonces comenzamos a pensar, pues, muchas cosas. Y entra la ansiedad ahí. Y así ellos estaban pensando lo peor. Porque quemaron el pueblo, secuestraron a las mujeres, a todos los demás. ¿Qué más podían pensar? Ya no tenían fuerza de llorar. Dice que lloraban y ya no tenían esa fuerza para llorar. Entonces ahí sigue en el 5, dice las dos mujeres de David, Aholiam, de Selit, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmal, habían sido llevadas cautivas. Las dos mujeres de David se las llevaron cautivas, se las llevaron con todo ese grupo. Entonces, vemos ahí en el 6, dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de que ahora, ¿a quién le están echando la culpa? A David. Estaban echando la culpa a David, pues David andaba en otro lugar, David no estaba ahí y le estaban echando la culpa a David. Muchas veces, ¿verdad? Se echa la culpa a personas que están fuera del control.
pero injustamente, ¿verdad? Se echa la culpa. Tiene que haber a alguien que le echen la culpa. Y en este caso es David. Le están echando la culpa. ¿Hasta qué? Hasta apedrearle. Dice ahí, ¿verdad? David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Dice, pues todo el pueblo estaba amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Sí, pues también, ¿verdad? Pues estaban amargados porque pues sus hijos, sus hijas, ¿qué le había pasado? Pero no, era la culpa de David. David que tenía culpa, no estaba ni ahí. No estaba ni allí cuando pasó eso. Hubiera sido diferente, ¿verdad? Si hubiera estado ahí y se lo hubieran llevado y no se hubiera podido defenderles. Pero le echan la culpa a David. Están amargados por sus hijos, sus hijas. Y vemos, ¿verdad? Aquí lo quieren apedrear. Había amargura en sus almas. Cuando hay hay amargura en la alma de la persona. Estaban amargados por eso contra David, por lo que había pasado. Entonces aquí vemos un paralelo de otra persona que también le echan la culpa. Alguien puede pensar de alguien también que en una ocasión le pasó así y le echan la culpa. A Moisés, cuando Moisés, ¿verdad? Jehová le dice, pues, yo voy a sacar a mi pueblo de esclavitud de Egipto y te voy a usar a ti, Moisés, para sacarlos, y los saca Jehová de esclavitud. Pero ¿qué pasa cuando andan en el desierto, cuando andan ahí? ¿Qué comienzan a decir? ¿Para qué lo sacó? Esa es la culpa tuya, Moisés, porque en Egipto estábamos mejores. Ahí comíamos bien, ahí teníamos todas esas cosas. Y ahora aquí nos traes a nosotros, aquí en el desierto. Es tu culpa. Le echaron la culpa a Moisés. Aquí una vez más hay un paralelo. Le están echando la culpa a David. Porque Moisés estaba haciendo lo malo que Jehová le mandó. Que sacara al pueblo por medio de obediencia a Jehová. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Hay un paralelo ahí, porque ¿qué pasa? Sigue ahí pero vemos que la importancia es que cuando uno le echan la culpa, cuando parece que todos están en contra de uno, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace David, dice, más David se fortaleció en el Señor su Dios, halló fortaleza en Dios. No se puso a confrontarlos, a pelearse, o halló esa fortaleza en Jehová, en su Dios. Y eso es lo que podemos hacer, buscar a Dios y hallar esa fortaleza en Dios. Cuando parece que todos están en contra, Dios va a dar, si no tienen la culpa, Dios va a dar la fortaleza y va a poder seguir adelante. Entonces dice ahí, en el 7, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalek, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Entonces ahí vemos que manda, ¿verdad? Que le traiga, ¿verdad? Eso. Aquí hay un contraste entre David y Saúl también. Vemos porque qué está haciendo David, qué está buscando, cuáles son las opciones que está tomando David en contraste a Saúl. David está buscando las cosas de Dios, está confirmándolo
buscando a Dios y siendo dirigido por Dios, cuando Saúl es pura desobediencia. Él mismo se desobedece él mismo en las cosas que había dicho, ¿verdad? Que se prohibían. Pero David no. Vemos que su fortaleza viene del Señor. Él busca al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Le contesta, le da las respuestas porque le busca y le pide. Así uno también, ¿verdad? No nos habla hoy en día directamente el Señor, pero nos da la respuesta. Le pedimos, ¿verdad? Oramos y le pedimos a Dios por nuestro Señor. Y no todo el tiempo va a ser lo que nosotros queremos oír o lo que esperamos, pero va a ser la voluntad de Él. Va a escuchar y va a oír. Y Él va a hacer lo mejor que sea para nosotros. El error es que nosotros hacemos las malas decisiones. Es donde nos equivocamos. Pensamos y decimos, yo voy a hacer esto, o esto es lo que yo voy a hacer, en vez de consultar con Él y pedirle, dirígeme, ayúdame por tu palabra, ayúdame a hacer la decisión que debo de hacer. Y es lo que hacía David cuando Saúl no hacía eso, y el Señor le da la respuesta y le dice siempre lo que debe de hacer. Dice ahí en el 8, dice, y David consultó al Señor. Aquí nos dice, ¿verdad? La escritura que consultó al Señor. No le llamó a otro grupo, a los hombres o a nadie, sino que consultó con el Señor. Y se consultó al Señor diciendo, y le pregunta, perseguiré a esta banda, a esos que se habían llevado, ¿verdad? A la gente de él. Le pregunta a Jehová, ¿los persigo o no? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de perseguirlos? Consulta con él y luego hace, ¿podré alcanzarlos? ¿Podré alcanzarlos? Y él, aquí vemos que Dios le contesta, le da la respuesta, dice, y él le respondió, persígalos, persíguelos. Le dice que haga, que los persiga, que vaya detrás de ellos. Pues siempre tenemos que tener paciencia y esperar esa respuesta que el Señor tiene, que nos va a dar la respuesta. De una forma, no nos va a hablar en el oído, no nos va a decir directamente, pero por su palabra meditamos y le pidemos y decimos, Señor, dame la sabiduría para pensar esto y para verlo y ver todas las cosas que debo de hacer. Y nos va a dar por dirigirnos por la palabra lo que debemos de hacer. Y así él confió en Jehová y le dice, persígalos. Ya vino directamente de Jehová. Por eso nosotros, viene directamente de él. Es que la palabra nos instruye, nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Está claro, ¿verdad? Él no nos deja ahí nomás sin saber qué hacer. Nos lleva y nos dirige, nos da la respuesta y les dice que lo sigan. Entonces le dice, ¿verdad? Y él le respondió, persígalos porque de cierto los alcanzarás, los vas a alcanzar, los vas a poder llegar a donde ellos hayan llegado. Entonces dice, y sin duda, no hay duda, y sin duda rescatarás a todos. Viene de él. Vas a rescatar a todos, los vas a alcanzar y los vas a poder rescatar a todos. ¿Qué encontraría David en ese momento cuando le viene eso decir de Jehová? ¿Qué encontraría? Paz, ya no tenía que pensar
los mataron, ¿qué les pasó? Ya había paz, porque le dice que seguramente los vas a rescatar a todos. Por eso nosotros, ¿verdad? Como cristianos, continuamos paz en lo que dice el Señor en su escritura, porque no importa lo que pase en este mundo, no importa lo que nos pueda pasar, por lo que pase, al final, si somos fieles, podemos tener paz, que sabemos que es el destino, la eternidad, la eternidad. Él nos prometió eso. Y así como le dice a David, seguramente te aseguro que se van a rescatar, así nosotros también. Si morimos en el Señor, nos ha asegurado que el destino está sellado para una eternidad, donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber nada de eso. Aquí vamos a sufrir, aquí vamos a pasar por diferentes cosas. Y nunca nos dijo que no íbamos a pasar por eso. Pero nos ha asegurado el lugar. Y así como a David, a nosotros también, lo que Dios promete, Él lo cumple. Y aquí lo vemos que lo está cumpliendo con su siervo David. Entonces, vamos a seguir ahí entonces del versículo 10 al 14. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una institución a la parte de Negueb, que es los certetos y de Judá, y el Neve de Caleb, y pusimos fuego en Sicla. Entonces vemos, ¿verdad?, que ya le ha asegurado Jehová a David que lo van a alcanzar y que no va a pasar nada con los que se llevaron, va a poder recuperar todo. Entonces ahí, ¿verdad?, en el 10 dice: pero David siguió adelante, él y 400 hombres. Entonces sigue adelante, ¿verdad?, a perseguirlos con 400 hombres, dice, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Entonces eran 400 más 200, pero nomás 400 pudieron seguir. Los otros 200 se quedaron atrás, estaban muy fatigados y no pudieron cruzar por ahí por el arroyo, por la agua. Entonces vemos que sigue detrás de ellos. Entonces ahí en el versículo 11 dice: y hallaron el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Hallaron a un egipcio que estaba ahí en un campamento que él había hecho, ¿verdad? Ahí está, y se lo encontraron, ¿verdad? Y se lo llevan a David. Entonces, dice, le dieron pan y comió,
le dieron a beber agua. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Se lo encuentran a este egipcio, y no había comido obviamente por varios días, ¿verdad? Y le dan comida y le dan agua y revive su espíritu, ¿verdad? Pues tanto tiempo sin no comer y sin agua, pues revive su espíritu. Entonces vemos ahí, dice el 12, también le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Otra vez un paralelo a los ungidos, porque vemos que no estaba muerto físicamente, ¿verdad? El egipcio no estaba muerto físicamente, pero estaba débil, y revivió el espíritu. Entonces lo traen en un aspecto otra vez a vida. No estaba muerto, pero revivió por la comida y las fuerzas, ¿verdad? Tuvo otra vez fuerzas, revivió así. Cuando a Cristo lo vemos, sí, Él lo hace físicamente. Varias personas, ¿verdad? Lázaro estaba muerto físicamente. Entonces Jesús viene hasta varios días después, ya Lázaro tenía días muerto. Jesús viene, ¿verdad? Y revive Lázaro, le dio vida otra vez, vida. Pues lo importante es que el paralelo, ¿verdad? Cristo es vida eterna, vida espiritual. Y aquí en este caso, pues David está físicamente, revive porque el hambre, por la agua que le faltaba, ¿verdad? Puede seguir adelante. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando muchas veces oyemos una predicación, estamos sentados, ¿verdad? Y oyemos, no es la persona que está predicando, es lo que está predicando, la palabra de Dios. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos desanimados y estamos enfocando en esa palabra, vamos a revivir espiritualmente porque nos va a dar ánimo. Nos va a dar ánimo y vamos a reflexionar y vamos a decir, eso es lo que él está diciendo de la Biblia, a mí se me aplica a mí en mi vida y me está ayudando a mí para poder otra vez crecer en mi fe, crecer en esas cosas espirituales. Entonces, no está muerto físicamente, pero espiritualmente revive con la palabra, revive con esa exhortación, con eso que ayuda, ¿verdad? En este caso es físicamente, él tenía hambre, se le da de comer y dice, ¿verdad? En el 13, y David le dijo, ahora le pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿de quién eres tú? ¿Y dónde eres? Le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres tú y de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Entonces, vamos a ver que le va a dar una información importante a David. Otra vez, ¿verdad? No es casualidad que se lo encuentran y lo que le va a decir es otra vez el plan de Dios, el cómo Dios trabaja, cómo se lo encontraron, ¿verdad? Y le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y él le dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita. Esos eran los que habían atacado al pueblo, se habían llevado a toda la gente, era un siervo de esa persona. Entonces dice, mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Entonces no era casualidad, dice, me enfermé y mi amo me dejó atrás 3 días. Otra vez van persiguiéndolos, ¿verdad? Van persiguiéndolos. Ahora, ¿cómo va a saber David dónde están? Lo dejan atrás, ¿verdad? Porque estaba enfermo.
Y le dice el 14, hicimos una incursión contra Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglag, que no habían quemado el pueblo, que no habían llevado a todos. Aquí le dice lo que hicieron. Atacamos el pueblo de Judá y lo quemamos con fuego. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ya le dice a David todo lo que pasó, que él era uno de ellos que andaba ahí. El tiempo se nos ha acabado. Vamos a marcar ahí en el versículo 15. Y si Dios permite, la otra semana seguimos ahí en el 15. Vamos a tomar unos cuantos minutos para preparar nuestras mentes, para orar al Señor en espíritu y en verdad.
¿verdad? Ya desde esta apagué ese sistema ya no vi. Y muchas veces uno yo cuando me baño shower, nunca me baño así por la espalda para me mete así, siempre así para porque te da un resbalón para atrás. Ya me como pero cuando me bañan, les pongo esta primera resbalado. Siento que lo liso, o sea, no siento si está liso. Y yo tengo miedo de caerme. Una pierna también iba más de repente, no la sentía. Nunca me hago bueno. Algunas personas realmente no me he querido funcionar, pero se me resbala todo. Ya pisé. Ahora me caí en el loading dock, desde el loading dock, ya atrás, así, ya se había ido la troca, que se pagaba, y por sin pensar, le hice así para atrás. Más yo, Yo le di
Buenas tardes a todos, damos la bienvenida en esta tarde. Primeramente damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha dado y nos despertó esta mañana y podemos llegar a congregarnos en este día del Señor. El anuncio, sigamos orando por los que tenemos en la lista de oración que hemos agregado hace semanas y siempre lo estamos guardando en nuestras oraciones diariamente. Tenemos varios nuevos esta semana para agregar. El hermano Jorge Crum se lastimó esta semana y está en dolor y estamos pidiendo por él que se mejore, que Dios le dé alivio muy pronto. También el hermano Gerardo Andrade, anoche tuvieron que llevar de emergencia y operarlo. Su sangre estaba como, no sé si sería una hemorragia, pero tuvieron que operar eso. Y está en el hospital en Scott and White en Temple. Queremos estar orando por él y por la hermana Andrade. Apenas habían llegado esta semana de El Salvador. Y estamos orando por ellos. También esta semana, el lunes, murió un cuñado mío, también hermano de la Iglesia de Cristo, predicador, también murió esta semana pasada, el lunes, y él se llamaba Manuel Hinojosa. Estamos orando por sus hijos. Sabemos que si fue fiel y ya está con el Señor, pero queremos estar orando por sus hijos. También una prima mía murió esta semana en Laredo, Texas, y queremos estar orando por su esposo. Él se llama Teodoro Cuellar, y que el Señor le dé consuelo. 60 y algo años de casados y está difícil para él porque perder a su esposa de tantos años. Entonces queremos estar orando por él también. No sé si hay alguien más que quiera. Josefina González también está enferma en esta mañana y no se ha sentido bien y queremos estar orando por ella. También le damos la bienvenida a la hija del hermano Jorge y su esposo y nos da gusto que están con nosotros en esta mañana. Entonces vamos a pasar para el orden del servicio. Vamos a empezar pidiéndole al hermano Alejandro García si nos dirige la primera oración. Luego el hermano Juan González nos va a dirigir en los himnos. En la cena yo y el hermano Alejandro García. Y luego si nos despide el hermano Raúl. Nos despide el hermano Raúl y entonces vamos a pasar a adorar al Señor en espíritu y en verdad.
Ahora, Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a este lugar, Señor, y darte la honra y gloria, Señor, en este tu día, Padre, y también, Padre, para suplicarte, Señor, por todos los hermanos enfermos, Señor, que tú sabes, Señor, la situación de cada hermano, Señor, que tú, Señor, les ayudes conforme a tu santa voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos mejor, Señor. Y también, Padre, te rogamos, Señor, por tu hermano que ha perdido su ser querido, Señor, que tú, Señor, les des consuelo, Señor, y nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, a diario, Padre. Padre, todo esto te damos las gracias también por la lluvia que nos manda, Señor, todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Y ahora en esta mañana que estamos aquí reunidos, Señor, danos ánimo, Señor, abre nuestras mentes, Señor, para escuchar lo que tú, Señor, nos quiere que aprendamos, Padre. Señor, gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, para escuchar tu santa palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer himno de alabanza, meditando en el tiempo que tal vez muchos de nosotros vivimos lejos de Dios, pero hemos decidido el día de hoy estar aquí reunidos para alabarle, para agradecerle. Vamos a entonar el número 199, 199, años mi alma en vanidad vivió. Vamos a marcar 4 tiempos. Comenzamos al primer movimiento. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador.
arriba tenemos el himno 224, acampados en montes de luz, cristianos a la lid. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos seguir adelante, cruzar esos montes, luchar contra el diablo, las situaciones difíciles que se nos presentan. Vamos a marcar aquí 2 tiempos. Comenzamos al primer movimiento. Acampado en montes de luz, cristianos a la lid. La noche se acerca ya, vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá. Ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es, ¿quién le resistirá? Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. ¿Y cómo podemos vencer al mundo a través de la fe? Con el poder que Jesús nos da. Número 189, hay poder en Jesús. 189. Vamos a marcar 4 tiempos. Comenzamos al primer movimiento, 189, hay poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda crueldad?
salvación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Una vez más damos la bienvenida a todos en este día del Señor que Él ha designado que su iglesia se congregue para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Como cristianos vamos leyendo la Santa Escritura y vamos aprendiendo. Leyendo la Escritura vemos el deseo, los pensamientos, lo que manda nuestro Señor, que cada uno de nosotros, cada día que vivemos, debemos de seguir y cumplir y aplicar en nuestras vidas diarias. Especialmente hoy en día que estamos viviendo, nos ponemos a ver y ponemos a pensar que cómo hay momentos en la iglesia que ha entrado la apostasía, que ha entrado enseñanzas falsas, y los hermanos, y quizás hasta a veces ancianos, han dejado que siga adelante en la iglesia del Señor. Cuando leemos y vemos que específicamente nos ha dado directamente los mandamientos, la nueva ley en Cristo que debemos de seguir. Y por eso siempre como cristianos debemos estar advertidos por la palabra de Dios. Vemos, estudiamos la palabra. Muchas veces pensamos, es el hombre que está hablando, pero es la palabra que nos habla y que nos dirige y que nos dice las cosas que debemos de estar haciendo para agradar a nuestro Señor. Este día, en esta tarde, quería hablar sobre, ahí en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 20 y en el versículo 7. Hechos capítulo 20 y en el versículo 7. Ahí la Escritura nos dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí vemos, hermanos, la iglesia reunidos, ¿dónde? En el primer día de la semana, que es hoy. En el calendario que nosotros seguimos como cristianos, domingo es el primer día de la semana. El mundo secular sigue lunes a viernes. Empieza la semana para el mundo el lunes al viernes. ¿Por qué? Porque sigue un horario en que trabaja, en que hace las cosas durante la semana, y luego el sábado y el domingo, el fin de semana, lo utiliza para otras cosas, para hacer otras cosas que tienen que hacer. Pues aquí la Escritura claramente nos dice que el primer día de la semana, cuando estábamos, dice, los cristianos en el primer siglo reunidos, ¿para qué? Para partir el pan, para recordar la muerte, la resurrección de Cristo, que murió y dio su vida
partir el pan como se partió su cuerpo. Y Pablo, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, dice, les hablaba, pensando partir hasta el día siguiente. ¿Cuánto no, si nos podemos imaginar en nuestra mente, cuánto no predicaría el apóstol Pablo? No nos gustaría haber estado ahí ese día para oír la predicación. No porque era Pablo, pero lo que estaba predicando, lo que Cristo le había dado a él en ese camino a Damasco, cuando él, de Saulo de Tarso, fue convertido al apóstol Pablo. Y oír las cosas que él, Cristo, le dio para que escuchara el cristiano. Dice que se largó hasta pensar partir el día siguiente. Dice, y prolongó su discurso, lo hizo más largo. Aquí vemos que los hermanos tenían deseo de oír la palabra, de estar ahí presentes. Y en esta mañana vemos que los que están aquí tienen ese deseo, porque muy fácil podían estar en casa, muy fácil podían estar haciendo otras cosas. Pues se levantaron con el propósito, con el ánimo de venir aquí y participar en los actos que Cristo nos dice que cada uno de nosotros como cristianos debemos de participar en el primer día de la semana. Y ha habido mucha discusión sobre el día del culto. Vemos que hay unos en las denominaciones que dicen el sábado es cuando tenemos que reunirnos. Y hay unos que durante la semana pues están yendo contra lo que dice la palabra de Dios. Esas personas quieren seguir cosas que el hombre ha hecho, que el hombre ha criado para ellos mismos seguir. Para nosotros no hay duda. Sin duda vemos la proclamación de Cristo de un nuevo pacto que Él incorporó, un nuevo día de culto que es el domingo. Los judíos antiguos en el tiempo de Israel era el sábado. Era el día que guardaban. En el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, guardaban el sábado. Pero cuando Cristo vino y quitó la ley y puso la nueva ley de Cristo, con la iglesia, su iglesia inició, nos dejó claramente, como leímos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, que cada primer día de la semana, todos los domingos que hay en un año, el cristiano se debe de congregar para adorarle a Él en espíritu y en verdad, para que el mundo mire que nosotros vivemos cada día para Cristo, que les enseñamos que cada semana creemos, cada día de nuestra vida, que Cristo resucitó, que está vivo y que está a la mano diestra de Dios. Simplemente leemos el primer día de la semana, es el día que Él nos manda que debemos de guardar. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el primer día de la semana es importante, hermanos? La Biblia una vez más nos dice, ahí si vamos a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, y en el versículo 1, ahí la escritura nos dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Ahí nos dice claramente, el primer día de la semana, el domingo, fueron y buscaron a Cristo ahí en el sepulcro. Pero el Señor no estaba ahí. El Señor no estaba ahí. El Señor resucitó de entre los muertos aquel día. Y es por eso que cada domingo que nos reunimos como cristianos, como hermanos, le estamos diciendo al mundo que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y que lo guardamos por eso, porque nos acordamos. No un día del año, 3 meses separados. Cada domingo lo proclamamos. Participamos de la cena del Señor. Recordamos ese sacrificio que dio su cuerpo en la cruz. Fue partido el pan. Su sangre derramó, preciosa sangre. Tomamos el jugo de la vid para recordar eso.
Y es todos los domingos, cada primer día de la semana. Es importante para nosotros, para cristianos, y no olvidarnos de eso. Nunca nos podemos olvidar de ese día que Él resucitó. Y que cada domingo lo recordamos y lo proclamamos. Hechos capítulo 2 y en el versículo 1 es la segunda cosa que vemos. ¿Por qué es importante el primer día de la semana? Ahí leemos y nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Luego vemos allí, la iglesia fue establecida ese día, un domingo fue la iglesia de nuestro Señor que fue establecida. Fue cuando empezó la iglesia del Señor, en el domingo, en el primer día de la semana. Le proclamamos al mundo diciéndoles que nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, de la única iglesia que encontramos en la Escritura. Podemos buscar y buscar, decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, busquen en la Biblia donde dice que se encuentra otra iglesia. Romanos 16, el apóstol Pablo escribe: las iglesias de Cristo los saludan. Todas esas iglesias que fueron establecidas en el primer siglo, Pablo y todos los demás que fueron y establecieron estas iglesias de el Señor. Por eso es importante el primer día de la semana. Allí mismo en Hechos 27, donde leímos, vemos que el primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir pan. Nosotros, los que somos cristianos, que hemos obedecido el evangelio, somos sus discípulos. Y una de las cosas por qué estamos aquí en esta mañana es para partir el pan. Más adelante pasamos y el pan es partido, el pan sin levadura. Así como su cuerpo lo dio en la cruz, partimos el pan y recordamos en memoria de eso. Así como ellos lo establecieron en el primer siglo, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche, les predicó. Otro de los actos que hacemos, que estamos haciendo ahorita, oyendo, predicando de la palabra de Dios. Todo eso fue, hermanos, en el primer día de la semana. Y no es porque si queremos o el día que nosotros queramos escoger. El apóstol Pablo ahí nos escribe en 1 Corintios capítulo 16 y en el versículo 2. Otra de las cosas que hicieron los cristianos en el primer día de la semana, el domingo, ahí lo leemos, ¿verdad? Y más adelante también lo vamos a hacer. Dice: cada primer día de la semana uno de vosotros ponga aparte algo. Toda la semana se trabaja en un trabajo secular para que se le pague. Y ese dinero que se nos paga lo utilizamos para las cosas que se tienen que pagar. Y Dios sabe eso, pero también nos dice, es un mandamiento que nos dice que debemos poner algo aparte. Algo aparte, algo que vamos a nosotros regresar a Él. Dice, según haya prosperado. Cada quien prospera diferente, depende en su trabajo. Y cada quien gana diferente sueldo. A cómo haya prosperado. Y dice guardándolo. ¿Qué quiere decir guardar? Ya separado, no lo va a gastar, lo va a guardar. No va a decir, ay, pues ahora ese dinero que lo había apartado separado, ahora lo voy a gastar. Ya está separado, ya está guardado para eso, para darlo, para la colección, para los santos. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En el primer siglo los hermanos, hasta los de Macedonia, vemos que eran pobres, pero daban de ellos mismos. Y levantaban la colección para llevarlo a Jerusalén, para que los hermanos que necesitaban se ayudaran. Así nosotros.
muchas veces pensamos, decimos, pues es nomás que yo, pero tenemos que dar, aunque sea lo que podamos, de talento, de tiempo, y aquí es de recursos, de dinero. Es otra de las cosas, al cristiano se le ordena dar en este día. Si no damos, Dios sabe cuánto tenemos, pero si no damos, no estamos participando en los actos del primer siglo, en ese mandamiento. No podemos faltar en uno. Todos los actos debemos de hacerlos, porque ellos lo hicieron en el primer día de la semana y era ordenado por Cristo. Si no lo estoy haciendo, estoy faltándole al Señor. Por eso nos recuerda ahí la importancia. Otra de las cosas, la número 5, vemos que Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, un pasaje que lo tenemos ya memorizados. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos y no lo hacemos. Dice, y no dejando de congregarse, como algunos tenían por costumbre. No es nada nuevo. Desde entonces algunos hermanos tenían esa costumbre que no se congregaban por X razón que hayan tenido. Y dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? No sabemos qué día nos vamos a morir. No sabemos si puede ser nuestro último domingo. No sabemos. O si el Señor viene. No sabemos si el Señor viene antes del domingo que viene. ¿Y qué va a pasar? Y muchas veces un predicador en su plática estaba platicando, dice, había un hermano que era muy fiel en la congregación, y ese hermano nunca faltaba a la iglesia, nunca faltaba el domingo, la mañana, en la tarde, los miércoles, en las actividades, en lo que se tenía que hacer en la iglesia, nunca faltaba ese hermano. Dice, pero un domingo ese hermano faltó a la iglesia. Entonces todos los hermanos se juntaron y dijeron, pues ¿qué le pasó al hermano? Y dicen, vamos a ir. Vivía fuera del pueblo, vivía en un rancho. Dicen, vamos a ir a ver qué pasó con el hermano. Ese hermano estaba atrapado debajo de un tractor. Por eso había faltado. Entonces todos fueron. Si no hubieran ido, ese hermano se hubiera muerto ahí. Pues lo rescataron porque era tan fiel y nunca faltaba. Fueron a ver qué pasaba. Y es lo que está hablando aquí en Hebreos 10:25. Sin duda, el autor de Hebreos tenía mente este día cuando exhortó al pueblo de Dios y no abandonar la asamblea. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces estamos enfermos, muchas veces hay emergencias, pero es cuando lo hacemos por negligencia que simplemente no queremos hacerlo. Y los cristianos del primer siglo miraban la importancia de esto. El apóstol Juan ahí nos habla la importancia, la número 6 de este día del Señor. Ahí cuando escribe en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 10, el apóstol Juan, ahí hermanos, escribe en el Espíritu, dice, y estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En ese día, el día del Señor, el domingo es exclusivo para Él. Le pertenece a Él. Eso es lo que pide de nosotros. Que le seamos fieles en ese día. Cuando ponemos a pensar, hermanos, Dios es tan bueno, tan misericordioso. ¿Cuántos días no nos da? Nos da el lunes, nos da el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Son 6 días. Son 6 días y nomás pide que el 7 día de la semana vénganos y le adórenos, que vénganos y ese día sea exclusivamente para Él. Es un día. El resto es nuestra vida diaria.
Porque lo que nos llevamos de aquí, nos debemos de llevar todo esto en nuestras mentes, nuestros corazones, para durante la semana aplicarlo, usarlo, para que el mundo mire que somos cristianos solamente. Representamos a Cristo, a la iglesia, a su iglesia. Lo que aprendemos aquí nos lo llevamos y lo aplicamos diariamente en nuestras vidas. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Esa mañana estamos aquí, debemos estar en espíritu y en verdad. En espíritu es que estamos enfocados espiritualmente en lo de Dios para adorarle, porque Dios es espíritu. No es un humano como nosotros, es un espíritu y quiere que nosotros le adoremos en espíritu, que estemos enfocados en los actos. Otra vez, uno lo va aprendiendo con el tiempo. No es el que está enfrente hablando, es lo que está predicando. Cuando entra la apostasía a la iglesia, debemos defender la palabra, debemos defender la iglesia del Señor. Decir, eso no es lo que dice la Biblia. Ir a la Biblia y corregirlo. Y nos aplica a todos. Y eso es lo que aprendemos cuando estamos aquí, cuando estamos en las clases, estudiando la palabra de Dios. Vemos esos ejemplos, como estamos viendo las mañanas con Saúl y David y Samuel y las vidas de ellos, el impacto que tuvo Dios en la vida de ellos y cómo ellos reaccionaron y las vidas que vivieron. Eran humanos como nosotros y fallaron también, pero David la corrigió y Saúl no. Samuel fue obediente. Y vemos todas esas cosas para que a nosotros nos veamos y que no nos va a pasar y que nos anime para seguir adelante. En comparación al mundo, vemos, ¿verdad? Para el mundo, las multitudes del mundo, el primer día de la semana es que simplemente se considera como otro día más, menos 2 días del año. Que el mundo, bueno, ellos le llaman, ¿verdad?, religioso. Bueno, más 2 días del año que recuerdan la Navidad y este día que ahora el mundo lo pone en el calendario, ¿verdad?, de un día religioso. Es todo, pero una vez al año. Pero el cristiano es todo el primer día de la semana. Cada día de su vida, 24 horas al día. El mundo de este día, después de hoy, quizás ya no se paren en un edificio hasta diciembre. Y el resto de los días sigue la vida como antes. Sigue la vida como antes, haciendo el domingo, primer día de la semana, lavando el carro, yendo a la tienda, quedándose a dormir tarde, o hacer lo que quiera. Y no es juzgarlos, porque la Biblia va a juzgar a cada uno. Pero es como se mira el primer día de la semana para el mundo, para hacer otras cosas. Se considera simplemente un día más. Muchos lo usan para ir a pescar, para cazar, para hacer otras cosas. Algunos, ¿verdad? Sí, quizás en las denominaciones son fieles y van, pero el resto del día lo usan para continuar en otras cosas, trabajando o haciendo otras cosas. Pero para nosotros, hermanos, el cristiano, el primer día de la semana se utiliza como día de culto. Este es el día de culto, este es el día que venimos a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que los sacrificios que hacían, estudiamos en los miércoles, ¿verdad?, todas las cosas que el judío tenía que hacer. Y nosotros es un día a la semana. Venir y dar culto a nuestro Señor. Además de adorarle, este día se puede visitar a los enfermos, a las personas que necesitan
se puede estudiar la Biblia, se puede cantar himnos, todas esas cosas aparte. Pues es el día que se pasa alabando al Señor, alabándole a Él y dándole toda la gloria y la honra a Él. En el estudio que trajo el hermano hace una semana, en los 3 días que tuvo las lecciones que dio, una de las cosas era que, ¿qué es lo que nos hace contentos? ¿En dónde está la felicidad? Y él dijo que está en, bueno, leyó de la Biblia, ¿verdad? Es en glorificar a Dios. Glorificar a Dios, ahí está la felicidad. Darle la honra y la gloria a Dios. Adorar a Dios, porque al final el destino del cristiano fiel va a ser el cielo. Y ahí va a ser una eternidad de glorificar a Dios. De darle la honra y la gloria y estar adorándole a Él constantemente. Este es el día del Señor. En conclusión, hay que tener cuidado con la forma que se utiliza este día. Vimos que en varias ocasiones, ¿verdad? Gentes que desobedecían a Dios eran apedreados. Ahora mismo en esta mañana estábamos leyendo como a David. Se enojaron con él y echaron la culpa que él no tenía culpa. Ya lo querían apedrear. A nosotros no nos va a pasar eso. Nadie nos va a apedrear. Pero tendría que rendir cada uno de nosotros cuentas a nuestro Creador, al Creador del universo. Vemos, ¿verdad?, que el hombre, las cosas que hace, y pero nada en comparación a nuestro Creador, a Dios. Vemos que ahorita lanzaron a unos ir cerca de la luna y van a pasar cerca de la luna y luego se van a regresar para atrás, pero nomás hasta ahí. Pero Dios es nuestro Creador, es Creador del universo. Él tiene todo en sus manos. Y Salomón dice, las cosas que debemos de hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque todo está en sus manos. Por eso este día es el día de Él, es el día de nuestro Creador, el Creador del universo. Y cada uno como nosotros, y como dije, ¿verdad?, cada uno en esta manera se han esforzado a estar aquí. El cristiano debe esforzarse para influir en el mundo. El primer día de la semana, en un lugar permitido que el mundo lo arrastre a su bando. Recordar que el primer día de la semana, el día del Señor, por lo tanto, ten cuidado cómo lo usamos, porque es de Él y Él nos los ha dado para disfrutar. Es una preparación, tanto aquí durante la semana nos prepara para ir y enfrentar las cosas de la vida. No sabemos. El hermano y la hermana apenas llegaron de El Salvador y pasaron el tiempo muy, muy bien. Ellos no esperaban que el hermano le iba a pasar eso. Y sin embargo están en el hospital y no sabemos de un día para otro qué va a pasar, pero queremos estar seguros, como vimos con David. Estaba seguro con Jehová. Jehová le dijo, persígalos, y te aseguro que ni uno de ellos le va a pasar nada. Y todo lo que se llevaron también te lo van a regresar. Y así también nosotros podemos confiar en el Señor, que pase lo que pase, Él nos asegura del final de cada uno de nosotros si le hacemos fiel hasta la muerte. Cristo está en la puerta invitándote que vengas. Si no eres cristiano, te invita. El plan de salvación es muy simple. Oír la palabra de Dios, creerla, confesar a Cristo que es el Hijo de Dios, está a la mano diestra de Dios, arrepentirse de sus pecados, ser bautizado para el perdón de sus pecados, para ser añadido a su iglesia y vivir una vida fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia.
quizás eres cristiano, pero has estado fallándole al Señor y simplemente quieres pedirle a Él perdón y que hacer las cosas bien con Él, o simplemente has sido fiel y quieres darle gracias y nomás pedirle que te ayude para seguir adelante y fiel a Él. Lo que sea tu deseo en esta mañana, en esta tarde, Cristo te invita a que vengas mientras el hermano nos dirige en un himno de invitación. Cristo nos abre la puerta, nos busca. Él busca lo mejor para nosotros, dejó el cielo y la gloria para venir a buscarnos. Himno número 100, busca por mí. ¿Qué rey, qué presidente va a dejar su poder, su puesto por venir por alguien que insignificante? Solamente Cristo Jesús lo ha hecho. Vamos a marcar 2 tiempos. Comenzamos al primer movimiento. El Rey de Gloria al cielo dejó, pobre humilde al mundo llegó, dolor y muerte de cruces sufrió, me busca a mí, me busca a mí, me busca a mí. Maravilloso es su gran amor, me busca a mí, el Rey de Gloria clavado a la cruz, así murió para darme la luz. Esta es la prueba que me ama Jesús. Muere por mí, muere por mí, muere por mí, sufre la muerte amarga en la cruz, muere por mí, el Rey de Gloria, el buen Salvador. Llama al cansado que sigue el error, busca al perdido y con ansias de amor, me llama a mí, me llama a mí, me llama a mí, en tierna voz y profundo amor, me llama a mí, el Rey de Gloria en gran resplandor, al mundo viene con gloria y honor, yo volaré de la tierra, Señor. Viene por mí, viene por mí, viene por mí, oh, en las nubes veré a Jesús, viene por mí. Para prepararnos para la mesa del Señor, meditando en la sangre, en el sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Número 45, ¿eres limpio en la sangre? Marcamos 3 tiempos. Comenzamos al cuarto movimiento, número 45. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha la
corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Ahora pasamos alrededor de la mesa del Señor. Otro de los actos de la adoración. El apóstol Pablo nos escribe ahí en 1 Corintios capítulo 11 y siguiente en el 23, donde lee: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Y es lo que estamos haciendo en esta tarde, recordando ese sacrificio, su muerte y cómo la cruz fue clavado para el perdón de nuestros pecados, pero la muerte no lo pudo detener, resucitó primer día de la semana, y esta tarde venimos proclamando al mundo que así es, y vamos a participar hasta que Él venga y ya venga por su iglesia finalmente. El hermano ahora va a orar por el pan de levadura, sin levadura. Bueno, Padre celestial que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, estamos alrededor de la mesa, Señor, recordando a tu Hijo, Señor. Y te suplicamos, Padre, que bendigas este pan, Señor, ya que para nosotros representa el cuerpo de tu Hijo, que es levantado, Señor. Y también, Señor, te rogamos, Señor, por cada hermano, hermana que va a ser parte de ella, Señor, que nos examinemos, Señor, cada uno, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Sigamos leyendo ahí en el versículo 25. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Oremos por el fruto de la vida. Padre Celestial que estás en los cielos, en este momento venimos recordando en memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y esa preciosa sangre que derramó para el perdón de nuestros pecados. Ahora que participamos del fruto de la vid, que cada uno de nosotros recuérdanos ese dolor, ese sacrificio por lo que pasó sin pecado, sin culpa y por nosotros para darnos la salvación. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí hemos concluido la cena del Señor. Ahora venimos apartando un tiempo para la colección para los santos. Y sabemos que Dios nos bendice de grande manera, no nada más con las necesidades, pero con lo espiritual. Y qué bondadoso y misericordioso y todo lo que nos da. Nunca nos falta comida, no nos falta alimento, no nos falta las cosas necesarias y salud y todo porque Él nos las da y es tan bueno con nosotros. Y ahora venimos apartando un tiempo en que podemos regresar a como leemos, ¿verdad? Que nos ha bendecido. Y Pablo nos escribe ahí en 1 Corintios 16, versículo 1 y siguiente. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora el hermano va a orar por la ofrenda. Bendito Señor, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que bendiga esta ofrenda que va a ser colectada, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta ofrenda, Señor, se use, Señor, para que pueda seguir predicándose tu palabra y también para ayudar a los que necesitados, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a tener el himno de despedida. Invitamos a aquellos que puedan ponerse de pie. Hay veces que tal vez nos venga a visitar un familiar, un hijo, un padre, un primo, un amigo, un conocido, y uno espera ese día. Van a llegar ese día y uno es muy alegre, hasta limpia la casa uno todavía aún más, ¿verdad? Prepara las cosas, la comida, y muy contentos para ese día. Pues un gran día, hermanos, va a venir Cristo Jesús. Y en lugar de nosotros preparar las cosas, Él ya las va a tener preparadas allá en el cielo para llevarnos a todos allá para morar con nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a tener el himno número 188, La Gloriosa Aparición. 188. Vamos a marcar 2 tiempos. Comenzamos al segundo movimiento. Disculpe, marco 4 tiempos, comenzamos el primero. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Así de que oramos. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora de la tarde por darnos el privilegio de llegar hasta tu presencia, por medio de las oraciones, por medio del canto y sobre todo por alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día usted está al pendiente de cada uno de nosotros, sea en nuestro trabajo, sea en nuestros hogares, sea aquí donde estamos ahora reunidos. Donde quiera que nosotros vamos, Señor, tu presencia siempre nos acompaña. Te damos gracias, Padre, porque cada día sus bendiciones son grandes sobre todos aquellos que le adoran, sobre todos aquellos que le alaban, sobre todos aquellos que le buscan. Usted siempre está dispuesto a extender la mano a aquel que le pide, Señor, a darle bendición a aquel que la busca. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado. Siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, siempre guía nuestros pasos, siempre está dispuesto, Señor, a llevarnos por el buen camino. Siempre está dispuesto a hacernos ver, Padre, aquello malo que nos rodea y poder acercarnos cada día más a su presencia. Gracias por traernos hoy a este lugar y poder haber disfrutado este momento en tu presencia. Te suplicamos que así como nos hizo llegar acá, nos permita llegar a nuestra casa tranquilamente y no solamente aquí a adorarle, sino, Señor, en nuestros hogares, seguir dándole la honra y la gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús, oramos y gracias damos. Amén. Amén.